Ismael Serrano ya visitó Uruguay varias veces y no hace mucho tiempo. La última vez que estuvo en el país fue en 2023, cuando presentó La canción de nuestra vida. Pero esta vez regresa con este nuevo formato de espectáculo que no había mostrado hasta el momento. Papá, cuéntame otra vez, Si se callase el ruido, Sucede que a veces. Todos sus clásicos serán interpretados junto con la Orquesta Juvenil del Sodre. Así que vamos a adelantarnos justamente a lo que será este gran encuentro con el público montevideano. Estamos justamente en comunicación con Ismael Serrano. Ismael, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te encontramos en Madrid, todavía no de gira por estos días. Sí, estoy de gira. Lo que pasa es que hoy estoy en Madrid. Dentro de un par de días salimos para Sevilla, porque el viernes tenemos allí concierto y el lunes salimos ya para el Cono Sur, porque empezamos la gira a ese lado del océano por Buenos Aires y vamos a estar unos cuantos días por allí. Ismael, la gira empezó en Madrid, ¿no? Allí cenando el Movistar Arena. ¿Cómo fue eso? Pues fue muy emocionante, porque este concierto tiene algo de celebración de la vida, de lo vivido, de lo compartido, con un público que me ha acompañado durante casi ya 30 años. Y no sé, yo creo que vivimos tiempos difíciles, tiempos que invitan al pesimismo, y hay como unas ciertas ganas de celebrar la vida en torno a este tipo de canciones, ¿no? Como celebrar los vínculos, la necesidad de mirarnos los unos a los otros para entender que no estamos solos. En un momento, bueno, de incertidumbre, no me da la sensación. Pero bueno, esta es una sensación que uno le da, no sé, a mí me pareció muy emocionante. Bueno, por todo lo que implica, repasar, como digo, toda mi carrera con una orquesta de 40 músicos en el escenario. Contanos eso, ¿cómo surgió esta idea de hacer esos clásicos en versión sinfónica y convocando a 40 músicos? Bueno, yo creo que es un sueño recurrente en todo músico que hace canción popular. Yo desde Metallica, desde gente que hace rock, a cantautores como Serrat, a gente del pop como Cerati, como tantos otros, yo creo que es un sueño recurrente. A mí se me dio la oportunidad sobre todo porque fui invitado a participar en un festival que se hacía en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el que precisamente invitaban a los artistas a tocar su repertorio o parte de su repertorio con una orquesta sinfónica. Eso nos llevó a hacer unos arreglos, a prepararnos para el concierto, y una vez que hicimos ese concierto, pues nos dijimos, esto no puede quedar aquí, tenemos que hacer un disco, tenemos que dejar constancia de todo esto. Y bueno, a mí me hace ilusión la posibilidad de llevar ese espectáculo a algunos sitios, ¿no? A poder girar con él. No es una gira muy extensa porque es una producción muy exigente. Trabajamos con las orquestas locales allá donde vamos. Eso requiere pues ensayos previos, ir adelantándose, mandando partituras primero, luego haciendo ensayos y demás. Entonces es una gira contenida, por así decirlo. Pero bueno, es cumplir un sueño, como digo, porque te da la sensación de que, bueno, el sinfónico imprime otra épica a las canciones, otro vuelo. Y de alguna manera es un poco vanidoso decirlo, pero tiene algo de auto-homenaje también eso de emprender una gira así. Es bien interesante eso. Bueno, así que estamos dentro de los lugares que seleccionaste para hacer esta gira especial, pero siempre es cierto que has sido muy cercano al Río de la Plata, ¿no? Tenés un fuerte vínculo con Buenos Aires en particular. A Montevideo has venido un montón de veces, has sido reconocido como visitante ilustre de la ciudad. Sí, es que son muchos años visitando vuestro país en concreto, o sea, desde que... Y además yo creo que yo he desarrollado mi carrera de manera muy natural. Yo empecé, me acuerdo la primera vez que fui a Montevideo cantando en un sitio que se llama La Casona de Campbell, que éramos como, no sé si llegamos a 20 o 30 personas. Luego nos fuimos a la Sala Citarrosa. Luego he tenido la oportunidad de cantar en el Solís, que es hermoso, en el Sodre también varias veces, en diferentes teatros, y son años, son muchos años que hacen que el vínculo se fortalezca. Es verdad que
al otro lado del Río de la Plata tengo también gran parte de mis afectos. Mi mujer es de allí, mi mujer es de Buenos Aires, y mis hijos mezclan el vos con el tú. Que la mayor, y es muy curioso porque cuando hablan a veces, sobre todo, se llevan bastante mis hijos. La mayor va a cumplir ahora 11 esta misma semana, y el pequeño tiene 3, y cuando a veces ella le cuenta un cuento al pequeño, cuando la mayor le cuenta pone acento precisamente de allí, ¿no? Habla en voz, o sea, le sale así porque su madre no ha perdido el acento, no lo perderá nunca, y porque son muchos los afectos que tenemos de ese lado del océano, más allá de la familia que tenemos también allí, claro. Y volviendo al disco, ahora que decías contar un cuento, cuando le cuenta un cuento, la elección de estas 13 canciones, ¿tienen su relato? ¿Cuentan una historia? ¿Cómo fue la selección? Sí, bueno, cuentan mi historia, yo creo, sobre todo, porque es un repaso, y hablar y contar mi historia yo creo que hay algo de generacional también, ¿no? Desde Papá cuéntame otra vez a las canciones últimas que le he hecho a mis hijos. Yo creo que también es emocionante por parte de ese público que me ha seguido desde el principio compartir ese relato, porque de alguna manera se sienten identificados, ¿no? Esas primeras canciones que están, ese Papá cuenta otra vez, hecho desde el reproche, ¿no? Y desde la necesidad de seguir soñando mundos mejores, y esa otra forma de cantar Papá cuenta otra vez, ahora como un padre que se pregunta cuál es el relato que hemos tratado de construir para nuestros hijos, que no sé si hemos sido capaces, no sé si cuando nos hagan el reproche pertinente tendremos algo que decir, pero sí. Más allá del relato que yo he construido con mis canciones, ahora el concierto, como decía, yo creo que sí tiene un relato, en el sentido, cuando yo estaba, porque hemos preparado no van solo las canciones de este disco, hemos preparado algunas canciones más, hemos hecho nuevos arreglos sinfónicos para algunas canciones, hay otras canciones, es algo más que el disco, ¿no? Y me daba cuenta de que yo creo que hay un propósito, que es el de, vivimos en tiempos en los que las noticias del diario invitan al pesimismo, y a mí me parece que el pesimismo es una herramienta a veces política que lo que pretende es desmovilizarnos, que entendamos que poco podemos hacer para cambiar las cosas. Y yo creo que en el relato que uno ha escrito es precisamente rebelarse ante ese pesimismo a pesar de los pesares, ¿no? Eso no quita ser consciente de la realidad, pero precisamente que confrontar esa realidad sirva precisamente para establecer vínculos, para mirarnos unos a los otros y entender que no estamos solos, y levantar la mirada también para abordar lo que se nos viene. Tu música siempre a menudo refleja, ¿no?, esas preocupaciones por los problemas sociales, por los grandes problemas sociales. Canción como Vine del Norte, sobre la sociedad civil en Chile y la revisión de los crímenes de la dictadura. A las Madres de Mayo, ¿no?, sobre el trabajo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo por los derechos humanos y la búsqueda de justicia en Argentina. Incluso el relato, ¿no?, la canción emblemática tuya, Papá cuéntame otra vez, este hijo que pide a su padre que le relate estas historias de un pasado revolucionario lleno de ideales. ¿Qué temas te impactan o te conmueven en la actualidad? Bueno, vivimos en tiempos difíciles, como decía antes, ¿no? En Europa estamos viendo cómo se está militarizando las relaciones entre los pueblos, y hay como un tono belicista en todo discurso en torno a la construcción de Europa en cuanto al modelo de Unión Europea que se quiere construir, ¿no? Entonces, eso me preocupa, ¿no? Un futuro en el que hay un rumor de guerra permanente. Me preocupa lo que está ocurriendo en Gaza, me preocupa el auge de la ultraderecha en todo el mundo. Yo creo que responde también a una generación de gente joven que se siente absolutamente desencantada, ¿no? A las que quizá la falta de ambición por parte de quienes han gobernado, me refiero sobre todo a la izquierda que ha gobernado, que ha ocupado parcelas de poder, a esa falta de ambición, que no ha sabido darle respuestas a sus inquietudes, y ven un futuro de permanente precariedad en muchos aspectos, ¿no? Yo soy una generación que ha vivido el ascensor social. Mis abuelos trabajaban en el campo. Mi abuelo paterno era albañil, peón de albañil, represaliado en la guerra. Mis abuelos maternos eran de una aldea muy pequeña de Toledo, y trabajaron en el campo, y vinieron a Madrid, en la periferia de Madrid, a construir un futuro mejor para su familia, y se construyeron sus primeras casas en Madrid con sus propias manos. Quiero decir,
Y yo soy otra generación que pudo acceder a estudios universitarios, que bueno, que disfrutó de ese estado del bienestar que se fue construyendo con el desarrollo económico y democrático del país. Bueno, ese ascensor a veces parece que se ha detenido y que ahora nuestros hijos van a tener peores condiciones, peores sanidad, peores salarios, no sabemos si van a tener pensiones y demás. Entonces, eso es lo que me preocupa, ¿no? Como el hecho de dar una respuesta contundente a las necesidades de los más jóvenes, que son los que se están entregando en muchos aspectos en manos de la ultraderecha, sobre todo los varones. Es curioso ahora que han sido las elecciones en Alemania, como por un lado los varones mayoritariamente jóvenes votaban a la ultraderecha, no así las mujeres, que han sido protagonistas, en las que yo deposito gran parte de mis esperanzas, ¿no? Esa revolución, esa ola nueva feminista ha hecho que tomen conciencia muchas jóvenes y que entiendan que la ultraderecha es un obstáculo para avanzar y para avanzar en el desarrollo democrático de un país, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas que me preocupan, ese futuro incierto que se dibuja sobre todo para nuestros hijos. ¿Y cuál es el rol del artista en esta actualidad y ese futuro incierto, esta actualidad oscura que ves y este futuro incierto? Bueno, no sé si... O sea, generalizar en el sentido de que, bueno, cada uno utilizará la música hay quien escribe canciones para escapar de la realidad y hay otros que escribimos canciones para confrontarla, para entenderla, para, lejos de huir de ella, para casi hacer un ejercicio de inmersión en ella, ¿no? Y para así entenderla. A mí me parece eso necesario a día de hoy. También es a veces necesario escapar, ¿eh? No quiero decir que toda la música tenga que ser así. Pero bueno... Y ni siquiera pasa por una cuestión de expresión artística. A mí me gusta, yo creo que es necesario a día de hoy cantarle a nosotros, establecer vínculos, ¿no? Espacios de encuentro que nos hagan entender, como decías antes, ¿no? Que no estamos solos, que yo creo que somos capaces de cambiar las cosas en tanto en cuanto estamos acompañados. Pero no se trata ya solo de la expresión artística, que uno le cantará lo que le apetezca, sino yo creo también a veces a la expresión pública. Ahora que vamos a Argentina, me preocupa pues eso, ver cómo desde el gobierno el presidente señala a ciertos artistas y que la comunidad de artística no sea capaz que mucha gente sí lo ha hecho, pero me sorprende que haya gente que no lo haga, ¿sabes? Me sorprende la tibieza en según qué compañeros de la profesión que tienen miedo, yo creo fundamentalmente porque creen que eso les puede pasar factura. Y lo ingenuo no es ya solo pensar que les puede pasar factura, que eso puede ocurrir. Lo ingenuo es pensar que vas a estar a salvo de la censura, de todo lo que de ese señalamiento, por así decirlo. Sí. Hay que expresarse en solidaridad primero, por una cuestión de empatía y de solidaridad. Es decir, no te tiene por qué pasar a ti para tomar conciencia. Pero bueno, no estaría más pensar, hostia, es que, ojo, que yo puedo ser el siguiente. Cuando la censura adquiere estos caminos que son insospechados y no sabes por dónde van a ir, a veces se te pueden llevar por delante sin uno preverlo. Entonces, eso es lo que quizá lo más urgente es esa toma de conciencia, que tiene capacidad para amplificar según qué mensajes, sobre todo en un contexto en que se están normalizando esos señalamientos y ciertos discursos fascistas que hay que poner en claro que no pueden ser normales, que no pueden naturalizarse. Yo te quería preguntar sobre eso, sobre cómo vivís este tiempo de esta cultura de la polarización, de la cancelación. Digo pensando porque mencionabas Argentina, España también tiene su propia polarización, ¿no? Como artista, ¿cómo lo sentís y cómo lo llevas? Bueno, con respecto a la polarización, es verdad, porque las redes sociales fomentan precisamente esa polarización. Lo que hacen el algoritmo fundamentalmente de las redes sociales, que es el cauce a través del cual la mayor parte de la gente se informa, y el algoritmo lo que hace es encapsular el mensaje simplificándolo muchísimo, generando un cierto déficit de atención que nos impide profundizar en los temas que nos pueden interesar, y sobre todo el algoritmo lo que hace es confirmar nuestros prejuicios y nuestro sesgo de confirmación. Entonces lo que hace, por eso se polariza las conversaciones, porque las redes sociales tienen un carácter performativo que hace que nuestro cerebro funcione como funciona, ¿no? Y está demostrado que hasta condiciona nuestras conexiones sinápticas, por así decirlo. Entonces, yo creo que más allá de eso, de cómo nos está educando las redes sociales y a veces cuando uno
se informa a través de ella, da una sensación de polarización y de crispación permanente. No sé si es tan así cuando uno baja a la calle. O sea, es verdad que hay una masa crítica, hay una gente que está hiperpolitizada y que forma parte del debate permanentemente y se muestra profundamente agresiva, pero eso no sé si se corresponde con una mayoría social que yo creo que quiere otra cosa, ¿no? Hay que ver. Porque el problema, y se está viendo cómo los gobiernos de ultraderecha es verdad que llegan al poder, pero también son desalojados. Y el problema de los grupos de ultraderecha que llegan al poder es que cuando los desalojan no se van. O hacen todo tipo ponen todo tipo de resistencia, ¿no? Que ese es el gran problema. Quiero decir que la sociedad, a pesar de que sí, de que hay una polarización y que hay un debate intenso, no sé, yo no quiero perder la fe en el ser humano en ese sentido. Yo creo que si se baja uno a la realidad y entiende que lo que pasa en X, que lo que pasa en Internet, no es una expresión total de lo que pasa en el mundo, pues yo creo que no seríamos tan pesimistas, ¿no? Sí, como que ese comentario que te hacen en una red social y te cruzan, capaz que no te lo hacen en vivo, ¿no? En la cara, se puede llegar a tener otro diálogo. Eso aparte, lo peligroso es cuando las dinámicas, cuando desde la política, desde la esfera política se intentan llevar las dinámicas de las redes sociales a la política real, a la política parlamentaria, por ejemplo, ¿no? Cuando un presidente da un discurso y le pone un mote a un artista, ¿no? Y dice Lali Depósito, y quiere llevar esa cultura del meme y de la simplificación y del zasca, ¿no? Bueno, en España decimos zasca, no sé si es un término que se utiliza ahí, que el zasca es el corte, ¿no? El insulto. Llevar esa dinámica a la política real, al discurso real, al discurso institucional, el desprecio a las instituciones en ese sentido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad. A mí a veces, y en el caso de Argentina, y perdona que hable de Argentina, pero es algo que tengo muy cerca, que se hable, a mí me resulta llamativo que ciertos periodistas, yo me acuerdo cuando se llevaban las manos a la cabeza hablando de la grieta, que me parece preocupante, ¿no? Que esa polarización, ¿no? Que gente muy preocupada, periodistas sesudos que decían ojo con la grieta, ojo con la polarización, que sin embargo aplauden que un presidente se refiera a toda la gente que no piensa como él como zurdos de mierda. Me parece que ese cinismo, ese ejercicio de cinismo que se hace a veces desde los medios de comunicación debería replantearnos si a toda disidencia le decimos zurdos de mierda, difícilmente vamos a hacer más pequeña la grieta. Evidentemente, ese presidente no gobierna para todo el mundo, cosa que yo creo que es su responsabilidad. Un presidente, un político debe, cuando llega a asumir responsabilidades, lo hace para todo el conjunto de la población, no solamente para el que le ha votado. Entonces, y hay una responsabilidad también que tiene que ver con pues no dinamitar, cuando menos no dinamitar la convivencia democrática, ¿no? Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando con el músico español Ismael Serrano, que se presenta el 5 de abril en el Sodre con un nuevo formato de espectáculo. Ismael, mira, tengo mensajes de los oyentes. Hay quien dice, bueno, no solo ha estado en Montevideo, donde fue declarado visitante ilustre, sino también en Paysandú, allá por el año 2008-2009, sí, donde recuerdan en el anfiteatro del Río Uruguay. ¿Tenés esos recuerdos también? Sí, la fiesta de la cerveza. La fiesta de la cerveza, sí. Sí, me acuerdo además que eran momentos de tensión donde se estaban cortando los puentes. Sí, por las papeleras, ¿no? Era y todo eso. O sea, sí, me acuerdo, lo pasamos, y en el Teatro de Verano también estuvimos en Montevideo otra vez. Hemos estado unas cuantas veces. Y lo hemos pasado muy bien, hemos sido muy felices ahí. Bueno. He estado con mi padre también, que me acompañó en uno de los viajes y le fascinó poder tomar un medio en el Mercado del Puerto. O sea que... Bueno, esperemos que puedas disfrutar también esta estadía, pero ¿cómo es ese trabajo de llegar a cada ciudad y tener que ensayar poquito, me imagino yo, con cada orquesta? ¿Cómo se vive eso? Bueno, es interesante porque es además convivir con músicos de otro género, músicos que tienen otra disciplina, otra forma de enfrentar el trabajo, que son los músicos del clásico, claro. Que son gente muy ordenada,
No así como nosotros, que somos también, tenemos nuestra disciplina, pero convengamos que más elástica, por decirlo de otra forma. No, es interesante porque incluso es verdad que cada orquesta llevamos pocos conciertos, de momento hemos hecho 3, pero cada orquesta tiene su idiosincrasia. Yo qué sé, estuvimos en Valencia, estuvimos ensayando con la Orquesta de Liria, que es una zona de Levante, un pueblo de Levante que tiene mucha tradición musical, y de repente hay como muchas formaciones musicales locales, y había gente muy joven también y gente no tan joven, gente que venía con diferentes experiencias. En el caso de Madrid trabajamos con una orquesta que está más habituada a trabajar con artistas de pop o de rock y bueno, es bonito y es arduo también, porque tenemos que ir, ensayar. Lo bueno de también los músicos de clásica tienen una experiencia brutal en una primera lectura ya saben interpretar más o menos el sentido del arreglo, pero bueno, para algo está el director también, porque pues, no todo está en la partitura, ¿no? Entonces, bueno, todo eso para mí está siendo un aprendizaje y una experiencia que convierte cada concierto en una aventura, porque también, claro, cuando hay 40 músicos, cuando tienes que buscar un ensayo, tienes que ensayar, hay muchas incidencias que van sumando, pues eso, aventura y reto a la gira, y la verdad es que está siendo, pues para mí, muy gratificante y me está enseñando muchas cosas. Ustedes les mandan la partitura antes para que ya vayan familiarizándose con los temas, y después cuando vos venís ya tienen ahí todo medio armado. Sí, por lo general los músicos de clásica trabajan mucho ese trabajo previo de mirarse las partituras. Cuando nosotros llegamos ya han hecho una primera lectura, no se encuentran con la canción de repente, ¿no? ¿Y qué le da a la canción de autor, no de cantautor? Porque vos obviamente tocas con tu banda, pero también guitarra y voz solo, que es mucho más íntimo. Y bueno, ¿cómo le da otra vida este punto sinfónico? Bueno, es otro vuelo, es otra forma incluso de cantarla. Uno siente que es, de alguna manera, llevado en volandas. Y yo creo, sobre todo, también, a mí lo que me parece es eso, esa épica y ese punto casi también cinematográfico que adquieren algunas canciones. Yo tengo canciones, a mí me gusta hacer canciones que son un relato, ¿no? En el sentido de presentación, nudo y desenlace, en el sentido más clásico, que yo creo que es algo que se está perdiendo, no se está haciendo mucho, que es muy propio del juglar, por así decirlo, ¿no? Del cantautor, esto de contar una historia en una canción. Mira, a propósito de eso, tengo un mensaje acá que dice: he venido desde el norte, he salido desde el norte del país, solo para verlo, imponente sus letras, su sensibilidad a flor de piel, escucharlo, y nos llega al corazón con sus palabras, porque entiende que tiene mucho de poesía todo lo que escribís, ¿no? Además de ese relato que haces tan marcado y tan fuerte. Sí, también eso quizá define al género, ¿no? De la canción de autor, y que es intentar darle un vuelo poético a lo que se dice, ¿no? Y sí, ese es un poco también el reto cuando uno escribe una canción. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómodo, así acompañado por esos 40 músicos? ¿Te gusta eso de que te lleven las cuerdas? Sí, es muy grato, es muy bonito, es muy emocionante. Yo, que me estoy fragilizando con la edad, no es raro que haga un papelón en un concierto y me ponga a llorar, porque es muy emocionante. Bueno, ¿y sabés algo, escuchaste algo, viste algo de la orquesta juvenil? Que hoy hablabas, ¿no?, de los músicos jóvenes. Es la orquesta juvenil del Sodre la que te va a acompañar. No he tenido la oportunidad aún de escuchar cosas suyas así, ¿no? Nos vamos a encontrar dentro de poco y, bueno, seguro que todo sale bien. Pero no, la verdad es que está siendo una gira muy, muy absorbente, es que hemos empezado hace muy poco tiempo. En muy poco tiempo hemos tenido varios conciertos seguidos y es muy exigente, y ando que aquí en casa me están echando muy a menudo, me están reprochando que mis ausencias, porque la gira nos está absorbiendo mucho, sobre todo al comienzo, ¿no? Que hasta que adquieres una cierta dinámica, una cierta rutina, por así decirlo,
que vas descubriendo cuál es más eficiente a lo largo de la gira, ¿no? Ya cuando lleguemos, cuando llegamos a Argentina, a Uruguay, a Chile, que es el siguiente tramo de la gira, ya tendremos como más aceitado, por así decir, aceitada la maquinaria. Pero hasta ahora está siendo muy, muy exigente y me tiene de un lado para otro, ¿no? Incluso vamos a veces un día previo al ensayo para preparar todo, para ver las salas de ensayo, que también es otra movida, donde encontrar una sala de ensayo donde meter a 40 músicos con un equipo. En fin, es complicado, es muy bonito, pero es muy complicado. Bueno, nosotros cuando lo miramos como espectadores tendemos a decir, qué lindo, ¿no? Qué lindo Ismael, que está viajando por el mundo, cantando sus canciones con orquesta, pero el momento de la gira es agotador para el artista. Sí, es agotador, sí lo es, pero es muy grato y es finalmente vivir de lo que a uno le apasiona. Es verdad que hay una parte que el espectador no entiende, no sabe o no tiene por qué, claro. Que es verdad que todo el trabajo que hay detrás, pero convengamos que tampoco es poner ladrillos, o sea que hay trabajos bastante más duros. Pero sí, supongo que la particularidad de esto, de estos 40 músicos y de buscar cada una de las orquestas, hace que sean cada uno shows muy, muy diferentes, capaz, ¿no? Dentro de lo mismo, sí. Y que para vos puede tener mucho de igual, más allá del público, terminás haciendo un espectáculo diferente en cada instancia, ¿no? Sí, absolutamente. Y es bonito también encontrarse con músicos con los que trabajas por primera vez, ¿no? Donde les tienes que explicar, en gran parte saben de tu trabajo, te conocen y tal, pero claro, no han trabajado contigo. Yo soy un tipo, por ejemplo, que habla mucho, en general, como podéis ver, pero también en los conciertos me gusta mucho contar historias y demás, y a veces hago referencias a ello, hablo con ellos en el concierto, porque es bonito y te encuentras además historias bonitas. En el último concierto en Oviedo estaba un padre con sus 2 hijos, uno de 11 y otro de 12, que me nos pidió que si por favor podían tocar con nosotros, si podían tocar los 3 en el escenario y tal, y les dijimos que sí. Entonces era como una cuestión casi también familiar sobre el escenario, entonces te encuentras historias bonitas. ¿Y sos de esos que tienen que estar en todo, Ismael? Sí. Me temo que sí. A veces estorbando, pero es así. Y más en un proyecto de estas características. Sí, porque me apasionan todos los procesos, porque creo que forma parte del trabajo y porque me gusta, aunque a veces sea para no hacer nada. Quiero decir que a veces es simplemente por estar. Uno se siente indispensable. Mi equipo, que es maravilloso, tiene el detalle de no recordármelo, que no soy indispensable, y me hace sentir útil en todo momento, aunque yo no haga nada. Quiero decir, hay veces que voy en momentos previos en los que se está microfoneando a los músicos, o se está preparando las luces o lo que sea, porque me gusta estar, y también porque me gusta acompañar. Es verdad que tenemos un equipo yo creo que eso es fundamental en la carrera de cualquier artista, el ser capaz de congregar un equipo humano de calidad, por así decirlo. Yo tengo la suerte de contar con un equipo que son casi como de mi familia, son muchos años, llevo muchos años trabajando con la misma gente. Porque además, si no, estar lejos fuera de casa sería bastante más difícil, ¿no? Entonces, bueno, me tratan bien, entonces me perdonan todos mis excesos en ese sentido, ¿no? De estar todo el rato, aunque sea en el centro, diciendo ese cable no debería ir ahí, a veces hablando sin conocimiento. Pero te hacen caso, te le dejan pasar. Bueno, fingen que me hacen caso, porque esto al final, la música es como la paternidad, que se trata de fingir que sabes lo que estás haciendo. Es el 80% de la paternidad consiste en eso, y en la música es algo parecido. Ismael, y en estos viajes que estás haciendo, que venís aquí a Latinoamérica, en esos viajes, ¿te surge empezar a escribir, componer, o cuando estás en gira estás en otro estado, digamos? No, sí surge. Surge sobre todo más en este periodo de mi vida en el que ahora cada vez más empiezo las canciones por el texto más que por la música, ¿no? Siempre, bueno, cada canción surge de forma diferente. Hay veces que agarra la guitarra y surge. No, yo no soy de escritura automática en el sentido que a ver qué sale, ¿no? Yo siempre que escribo una canción tengo que pensar, tengo que saber de qué voy a hablar, ¿no?
Y entonces ya me pongo a escribir y demás. Y entonces ahora que parto mucho del texto y demás, sí, porque es más fácil, quiero decir, porque de repente estás en un avión y a veces hay canciones que sí, al principio escribías algún verso, pero ahora, bueno, digamos que es más, para mí es más fácil escribir que las canciones surjan en lugares insospechados. De vez en cuando sigo anotando una frase, una imagen que de repente algo que he visto ha evocado en mí. Y sí, 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 muchas canciones surgen en los viajes y muchas canciones surgen de los viajes también, de las experiencias que uno tiene viajando. Yo creo que uno de los retos que uno tiene ya después de 30 años de carrera y uno de los retos más peliagudos, por así decirlo, es no perder el contacto con la realidad, la curiosidad para escribir canciones que hablen de cosas reales, ¿no? No perder el contacto con la realidad. A muchos artistas les pasa, y no sé, igual espero que no me pase a mí, que escuchas sus canciones y te das cuenta de que es un universo tan desconectado de la realidad que difícilmente te puedo decir mucho. O sea, es bonito lo que suena, pero yo necesito que hablen de mí también, por así decirlo, ¿no? O que hablen de una realidad que me interpele. Entonces yo creo que eso te lleva pues a ser permeable y a componer también cuando uno está de viaje, viendo la realidad de la que uno se nutre finalmente, ¿no? Así que si te ven escribiendo en el avión, que no te interrumpan, que no te interrumpan. ¿Sos de escribir en el celular o tenés que hacerlo a mano? Sí. ¿Cómo es la...? Sí, escribo mucho en el ordenador, en el celular, a mano también de vez en cuando, pero sí, en el celular sobre todo lo que se guardan son muchas ideas, versos, ideas, que en momentos insospechados vas caminando por la calle o estás en un concierto. El otro día, pues eso, estaba en un concierto y se me ocurrió una idea de una canción y demás. ¿Concierto propio bueno. o estabas viendo un concierto? No, estaba viendo... Ah. Estaba con mi hija viendo un concierto de una banda que me ha descubierto ella, ya tiene 11 años, me ha descubierto una banda de Nueva York que se llama Lawrence, que son dos hermanos que hacen algo entre el funk y el soul. Está muy guay. O sea, cuando tu hijo ya te empieza... Sí. Yo estoy en esa etapa en la que mi hijo me empieza a descubrir música, que es algo que está muy bien y que te hace sentir mayor, pero que está muy bien. Claro, porque ellos escucharon mucho de lo que vos elegías y ahora cambia, y ahora ¿no? Está bien, cambia. Lo cierto es que no. Lo cierto es que yo siempre he hecho el propósito... Mi hija no la he martirizado poniéndole... No ya mis canciones, sino en general la música que a mí me gusta. Ella desde muy pequeña ha tenido su criterio, también ha estudiado música, desde muy pequeña empezó a interesarse por la interpretación, más por la interpretación, yo creo que va más por el lado de su madre, que es actriz, pero también por la música, y eso supongo que ha hecho que ella tiene sus propias listas de Spotify y demás. Y no hay muchos cantautores, no están los cantautores que me gustaría, pero bueno, todo llegará. Hay un momento en el que los caminos se juntan y seguramente ahí podremos compartir las canciones de esos cantautores con los que yo he crecido. ¿Y sos crítico de eso que escucha? ¿De esa movida nueva que capaz que no va por lo que vos querés expresar, lo que te gusta escuchar? Mi hija tiene un gran criterio y me enseña muchas cosas. No hay, en esa lista de Spotify no hay tanto... No hay tanto urbano, no hay... De vez en cuando supongo llegará y a ella le interesará, habrá cosas que le interesen más, supongo llegará ese momento, pero de momento ella escucha más no sé, le interesan más los Beatles que otra cosa. Incluso algunas veces he puesto yo cosas de hip hop que a mí sí me interesan, porque creo que hay en alguna ocasión la canción de autor y el rap se cruzan, cuando es un rap también eso, que busca un vuelo poético y demás, y tampoco te crean, ¿no? Que por ahí la engancho. O sea que no. Supongo que llegará también porque es normal, porque es su generación, y también me enseñará a valorar las tendencias urbanas que a día de hoy me cuesta entender, no me cuesta entender, porque tampoco es una cuestión de entenderlo, sino que... No, en su mayor parte no me interesan tanto. Se hacen cosas muy interesantes, pero en su mayor parte me parece que tienen que ver con otro camino, ¿no? Que no va con el mío. Y si vamos a tu lista de Spotify, ¿qué estás escuchando? Bueno, ahora escucho muchas recomendaciones de mi hija, ¿no? Como esa banda de la que te hablaba, Lawrence y demás. Pero no, sobre todo escucho, qué sé yo, últimamente... Pues cantautores más anglosajones, tipo Damien Rice, Glenn Hansard y demás. Y a veces me pongo las radios, ¿no? Por así decirlo, esa selección que te hace el algoritmo para tratar de encontrar
Y de repente encuentras cantautoras también, cantautora Lizzie McAlpine, por ejemplo, y demás, cantautoras porque me interesa más ese rollo más folk, que yo creo que es por hacia donde van a ir más mis discos después de este sinfónico y sobre todo siguiendo la estela de la canción de nuestra vida, va a ir un poco más por ese lado. ¿Ya estás pensando en eso? Ahí, ya estás. ¿Lo tenés? Siempre estoy pensando, sí. Siempre estoy pensando en nuevas cosas, sí. Acá estamos recibiendo, mira, mencionabas esos primeros shows que diste acá, que eran, ¿cuántos? ¿20, 30 decías en aquella casona? Sí, yo creo que sí. Bueno, hay algunos que están diciendo, yo fui uno de los que estuve, de esos 20, 30 que estuvo en ese show, e incluso después nos manda, en el caso de Omar, una foto que se ha sacado después, acompañándote en otros recitales, así que seguro que el recibimiento acá va a ser muy grande de parte del público uruguayo, que te aprecia mucho. Ismael, desearte buena gira entonces en lo que resta hasta que te recibamos acá en Montevideo el próximo entonces 5 de abril con la Orquesta Juvenil del Sodre. Muchas gracias, Ismael. Nada, gracias a vosotras, gracias por la atención. Un abrazo. Chao.